Clasificación de las combinaciones químicas que son binaria de 2 elementos, ternaria de 3 elementos, cuaternaria de 4 elementos. En esta actividad 2 se desarrollarán las binarias y las ternarias. Se tendrá en cuenta la formulación y la nomenclatura. Para la fórmula es necesario las observaciones del metal con M mayúscula, no metal con M minúscula, el oxígeno con O, hidrógeno H. En la nomenclatura se tendrá en cuenta la tradicional, la sistemática y la STO. La tradicional se caracteriza indicando como sufijo oso menor valencia y con mayor valencia. La sistemática utilizan prefijos que indican cantidad: 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 7 hepta. En la STOT se indica el número de oxidación del elemento como números romanos y entre paréntesis. Las combinaciones binarias se subdividen oxigenadas, no oxigenadas. Las oxigenadas son óxidos básicos, anhidrios y peróxidos. Los óxidos básicos, M mayúscula O. El ejemplo, tenemos el sodio, valencia 1, el oxígeno 2, se intercambian las valencias. La fórmula es Na2O. Se nombra en la tradicional óxido de sodio, en la sistemática óxido de disodio, en la STO óxido de sodio, valencia 1, que se puede dejar de indicar cuando el elemento usa valencia 1. En el ejemplo 2 tenemos el cromo cuando usa su menor valencia. Se intercambian las valencias, se simplifican porque son números pares. Tengo la fórmula CrO, se nombra la tradicional óxido cromoso, la sistemática monóxido de cromo, la STOT óxido de cromo valencia 2. En el ejemplo 3, con su valencia mayor, se intercambian las valencias, esta fórmula Cr2O3, se nombra la tradicional óxido crómico, sistemática trióxido de dicromo y en la STOT óxido de cromo valencia 3. Anhidrios u óxidos básicos, no metal con oxígeno. Ejemplo, B valencia 3, O2, se intercambian la valencia, se nombra los anhídridos en la tradicional escribiendo la palabra anhidrio bórico. En la sistemática trióxido de diboro, en la STOT óxido de boro valencia 3. En el segundo ejemplo hay elementos que tienen más de 2 tipos de valencia. El caso de los halógenos que son cloro, bromo y yodo. Con valencia 1 lleva hipo, oso, oso, ico, per, ico. De este ejemplo tenemos la fórmula al intercambiar las valencias Br2O. En la tradicional se nombra anhidrio hipobromoso, sistemática óxido de dibromo, la STO óxido de bromo. Cuando usa valencia 3 sería anhidrio bromoso, trióxido de dibromo, óxido de bromo valencia 3. La fórmula con valencia 5, se intercambian las valencias, tengo Br2O5, en la tradicional anhidrio brómico, pentóxido de dibromo, en la STOT óxido de bromo valencia 5. Con la valencia 7 se intercambian las valencias, sería el nombre en la tradicional anhidrio perbrómico, heptóxido de dibromo, óxido de bromo valencia 7. Los peróxidos son óxidos básicos no oxigenados, más oxigenados. Se realiza la fórmula del óxido básico, se le suma un oxígeno y tengo como producto Li2O2. Hay que destacar que los peróxidos no se simplifican y comúnmente se nombran en la tradicional, que sería peróxido de litio. Cuando el elemento tiene valencia 2, se realiza el mismo procedimiento, se simplifican las valencias y tengo la fórmula CaO2. Se nombra la tradicional peróxido de calcio. Combinaciones no oxigenadas, hidruros metálicos, ácidos hidráceos, compuestos especiales, sales metálicas y sales no metálicas. Los hidruros metálicos su fórmula es MH. Tengo el ejemplo del radio, valencia 2, hidrógeno, se intercambian las valencias. Para nombrar en la tradicional se usa la palabra hidruro de radio. Sistemática de hidruro de radio, el hidruro de radio valencia 2. Cuando el elemento usa la menor valencia, el caso del plomo, al intercambiar tengo la fórmula BPBH2. Se nombra la tradicional hidruro plumboso, sistemática de hidruro de plomo, la hidruro de plomo valencia 2. Cuando usa valencia 4, hidruro plúmico, tetrahidruro de plomo, valencia 4.
Los hidruros no metálicos se clasifican en ácidos hidrácicos y los compuestos especiales. Los ácidos hidrácicos primeramente están el símbolo del hidrógeno y luego el no metal. El no metal que se escribe luego sería cloro, bromo, iodo, flúor con valencia 1, el azufre, selenio y telurio con valencia 2. Ejemplo, el símbolo del hidrógeno, el azufre se intercambia y comúnmente los ácidos hidrácicos se utiliza la nomenclatura tradicional, que sería ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno. Los casos especiales, primero se simboliza el no metal y luego el hidrógeno, que serían estos elementos: nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, boro con valencia 3, el carbono, silicio y germanio con valencia 4. Ejemplo de fórmula, al ser intercambiadas las valencias sería NH3. En la tradicional tienen nombres especiales, como el ejemplo del nitrógeno, que sería amoníaco, y se le nombra nitruro de hidrógeno. Sería del fósforo, fosfamina, arsenamina, estivamina y borina. Cuando el elemento tiene valencia 4, el caso del silicio, al intercambiar las valencias su nombre sería silano o silinuro de hidrógeno. Metano el caso del carbono y germano en caso del germanio. Las sales binarias serían sales metálicas y las sales no metálicas. En las sales metálicas es el metal con el no metal. Ejemplo, tenemos el aluminio con su valencia y el cloro con su valencia. Se intercambian las valencias. Para nombrar, en la tradicional llevaría la terminación uro. Entonces aquí cloruro de aluminio. Sistemática tricloruro de aluminio. El cloruro de aluminio valencia 3. Cuando el elemento usa mayor valencia, en este caso el mercurio, se intercambia las valencias y en la tradicional su nombre sería sulfuro mercúrico, monosulfuro de mercurio valencia 2. Las sales no metálicas, primeramente se escriben los elementos, no metales de menos electronegativo y luego el símbolo del más electronegativo. Las sales no metálicas son no metal con no metal. El ejemplo, fósforo con flúor. Se intercambian las valencias, el flúor es el elemento más electronegativo. Su nombre es la tradicional fluoruro fosforoso, sistemática trifluoruro de fósforo, el fluoruro de fósforo valencia 3. Cuando usa mayor valencia sería fluoruro fosfórico, pentafluoruro de fósforo valencia 5. Las combinaciones ternarias se clasifican hidróxidos o bases, ácidos oxácidos u oxiácidos y de las sales neutras. Los hidróxidos o bases sería metal OH. El OH, su número de oxidación es -1, que sería el hidroxilo. El ejemplo, la plata con el hidroxilo OH, se intercambian las valencias. Para nombrar los hidróxidos en la tradicional se escribe la palabra hidróxido de plata. En la sistemática monohidróxido de plata y en la hidróxido de plata valencia 1. Cuando el elemento tiene mayor valencia se intercambian las valencias y el producto sería COH3. Su nombre es la tradicional hidróxido cobáltico, sistemática trihidróxido de cobalto y en la hidróxido cobalto valencia 3. Cuando es menor valencia, hidróxido cobaltoso, dihidróxido de cobalto, hidróxido cobalto valencia 2. Ácidos oxácidos. Su fórmula es hidrógeno, no metal y oxígeno. Para hacer los ácidos hidrácicos primeramente se tiene que tener en cuenta el anhidrio, se le suma la molécula de agua y ahí obtengo mi ácido oxáceo. En este caso sería el anhidro sulfuroso más agua y tengo el ácido que es H2SO4. Esta fórmula, la tradicional, se nombra escribiendo la palabra ácido sulfuroso porque el azufre usa la menor valencia. En la sistemática trioxosulfato de hidrógeno, el sulfato 4 de hidrógeno. El ejemplo 2 tengo el nitrógeno con mayor valencia. Se le suma la molécula de agua, se observa que los tres números son divisibles, se simplifican y mi fórmula es HNO3. Se nombra ácido nítrico en la tradicional. Sistemática trioxonitrato de hidrógeno, nitrato valencia 5 de hidrógeno.
Los casos especiales, fósforo, arsénico, antimonio y boro, son especiales porque se le puede sumar una molécula de agua y se escribe en la tradicional la palabra ácido indicando meta. El ejemplo P2O3 más la molécula de agua se simplifican porque los tres elementos son divisibles entre sí y tengo HPO2. En la tradicional se escribe la palabra ácido metafosforoso. La sistemática disulfato de hidrógeno, el astofosfato 3 de hidrógeno. Se le puede sumar 2 moléculas de agua a estos compuestos y si se le suma 2 moléculas de agua se escribe la palabra ácido piro. El ejemplo, se le suma 2 moléculas de agua y tengo H4AS2O7. No se pueden simplificar y se nombra la tradicional ácido piroarsénico. En la sistemática heptaoxoarsenato de hidrógeno, arsenato 5 de hidrógeno. Cuando se le suma 3 moléculas de agua se escribe ácido y se puede indicar orto, como puede dejar de indicarse. El ejemplo del boro, se intercambian las valencias y tengo 3 moléculas de agua, serían 6, 3. Al sumar los 3 elementos tienen número divisible entre sí, se simplifican y la fórmula es H3BO3. Se nombra ácido ortobórico en la tradicional, trioxoborato de hidrógeno y borato 3 de hidrógeno. Las sales neutras resulta de la combinación de metal, no metal, oxígeno. El no metal y el oxígeno proviene del radical ácido. De ahí que se hace el procedimiento del ácido oxácido en la que el hidrógeno es sustituido por el metal. Tal así que mi radical es SO3. Mi radical llevaría valencia 2 como está indicado porque fue sustituido 2 hidrógenos. Se intercambian las valencias y tengo como producto Na2SO3. Se nombra esta sal neutra escribiendo en la tradicional sulfito de sodio. Hito porque usa la menor valencia, mi azufre. En la sistemática, trioxosulfato de disodio, el lactosulfato valencia 4 de sodio y que sodio usa valencia 1. El ejemplo 2, cuando el elemento es caso especial, se le suma 2 moléculas de agua, el hidrógeno es sustituido por algún metal, tengo mi radical del ácido AS2O7, el mercurio valencia 2, mi radical valencia 4, se intercambian, son números pares, se simplifican y tengo mi sal neutra HG2AS2O7. Se nombra la tradicional indicando piroarsenato, ato porque usa mayor valencia, mercúrico. En la sistemática heptaoxoarsenato de dimercurio, el arsenato valencia 5 de mercurio, valencia 2. Es importante tener en cuenta que los radicales del ácido, si lleva la terminación oso, se escribe ito en la sal neutra. Y la terminación ico se indica el ato en la sal neutra. Esto es todo. Muchísimas gracias.